Hola cabrones, me gustaría hacer otro video de puta madre. Creyentes, si se cabrearon por lo que dije, vosotros vais a cagar más sangre de coraje, ya que vine con la parte 7 de las falacias de los estúpidos creyentes hacia los ateos. Volveré a empezar. Falacia número 1. Vosotros los religiosos decís que el ateísmo inculca la supresión de la religión. En primera nos citáis algo llamado ateísmo de Estado. La definición de ateísmo de Estado es esta. El ateísmo de Estado consiste en la promoción estatal del ateísmo, habitualmente a través de la supresión de la libertad de expresión y de culto. El ateísmo de Estado se ha impuesto en países comunistas principalmente, como la antigua Unión Soviética, China, Albania comunista, Afganistán comunista, la República Popular de Mongolia y Corea del Norte. En dichos regímenes el ateísmo era considerado intrínseco al comunismo. Sin embargo, si la persecución era debida o no al ateísmo de Estado es discutido. El ateísmo de Estado podía incluir una persecución activa y, a veces, violenta de las religiones, sus instituciones, sus líderes y sus creyentes. La Unión Soviética tuvo un largo historial de ateísmo de Estado, donde una de las condiciones del éxito social dependía de la proclamación del ateísmo y de mantenerse alejado de cualquier iglesia. Esta actitud fue especialmente importante durante el régimen de Stalin. La Unión Soviética también impuso el ateísmo de Estado sobre sus amplias áreas de influencia, incluida Asia Central. La República Socialista Popular de Albania bajo el mandato de Enver Hoxha llegó incluso a prohibir explícitamente la práctica de cualquier religión. En primera no niego el ateísmo de Estado, y que está íntimamente relacionado con el ateísmo, y tampoco niego que en los regímenes como los de Albania fue suprimiendo religiones a través de intimidaciones y genocidios, dándose a conocer oficialmente como Estado ateo. Pero vosotros imbéciles chupapollas del orto de su madre, perdéis todo el sentido acusándonos de esos genocidios. Los ateos no tienen que rendir cuentas, ya que en la unión del ateo no manda a matar a nadie, ni a intimidar a religiosos babosos, sino a rechazar la idea de la existencia de Dios y nada más. Si alguien que es ateo y hace cosas terribles en pro del ateísmo, en realidad no lo estará haciendo en pro del ateísmo, sino en pro de sus propias ideas. Y en sí, para empezar, las definiciones de ateísmo de Estado y ateísmo son distintas. Además, otro error que cometen es al compararnos con los comunistas, y ese error lo cometen los religiosos una y otra vez, como unos putos loros anormales de mierda. Comparan el ateísmo con las doctrinas de Marx y Lenin, ya que en sus doctrinas tienen reglas con tintes ateístas. Pero estos puercos no se dan cuenta que en el ateísmo no tiene reglas de Marx y Lenin. El ateísmo no da ni una forma de ser, te da auge para que construyas tus propias normas, tus propias decisiones, tu propio estilo de vida sin exigir nada a cambio, ni amenazándote de un infierno ardiente. No degradas tu naturaleza humana diciéndote pecador, quise decir pecador, desde que naces, desde que descubres el mundo, desde que descubres tu sexualidad, tu primer beso, tu matrimonio y tu lecho de muerte, no te sientes culpable por eso. El ateísmo te deja que construyas tu vida como quieres. Así que creyentes, no jodan. Falacia número 2. Mentiras de los creacionistas sobre Lucky, el Australopithecus afarensis. Las mugrientas publicaciones creacionistas con frecuencia subestiman la importancia de este fósil. Por ejemplo, la propaganda de Chick Publications dice sobre Lucky: casi todos los expertos concuerdan en que Lucky fue solo un chimpancé que midió 90 cms. La afirmación casi todos los expertos es rotundamente falsa. Los paleontólogos que estudian el registro fósil de la humanidad, saben que los australopithecos no eran simples chimpancés. De hecho, los australopithecos son la mejor prueba que los humanos descienden de seres con aspecto simiesco. Hay muchas características que permiten afirmar que los Australopithecus afarensis no eran chimpancés. Al comparar los maxilares superiores y las mandíbulas de un chimpancé, el de Lucky y el de Homo sapiens, se puede observar en las series de dientes de los primeros una forma de U, en los humanos la forma es de V, y en los Lucky la forma es intermedia entre U y V.
Aparte de la forma de la serie dental, es importante observar el tamaño de los caninos. En los chimpancés los caninos son grandes y cónicos, en los humanos son pequeños y en forma de espátula, mientras que en Australopithecus afarensis presentan un tamaño intermedio y ya son espatulados. Es importante aclarar que al hacer la comparación entre humanos, afarensis y chimpancés no se está afirmando que los ancestros más remotos de la humanidad fueron los chimpancés actuales. Sin embargo, al retroceder en el tiempo se ve que las características anatómicas de los fósiles del árbol filogenético humano se parecen más a las del chimpancé, razón que lleva a los biólogos a pensar que el simio que dio origen a los primeros homínidos bípedos era parecido a un chimpancé. Continuando con las diferencias entre chimpancés y australopithecus, cabe resaltar la estructura de la pelvis y las extremidades inferiores. El estudio anatómico revela que los australopithecus tenían la capacidad de caminar en dos pies. Esto se puede saber examinando la longitud de la pelvis y el ángulo que forma el eje vertical del fémur con la superficie articular. A posturas cuadrúpedas le corresponden una pelvis larga, además muestran un ángulo recto entre el eje vertical del fémur y la superficie articular, mientras que las posturas bípedas tienen pelvis cortas y ángulos cerrados. Este último caso es el de Australopithecus afarensis. Uno de los parecidos entre los chimpancés y los Australopithecus afarensis, especie a la que pertenece el fósil Lucky, está en su capacidad cerebral, que, en estos últimos se encuentra entre 400 y 500 cc. Sin embargo, en el cráneo también se hallan diferencias anatómicas que revelan que los Australopithecus no son chimpancés. Una de las diferencias craneales entre los Australopithecus afarensis y los chimpancés es la ubicación del foramen magnum, el agujero por el cual sale la médula espinal, pues en los australopithecinos apunta hacia abajo, característica que además refuerza la idea de la postura bípeda de estos organismos. Cuando los pinches hijos de su puta madre creacionistas afirman que Australopithecus afarensis es solo un chimpancé que midió 90 cms, están mintiendo, pues pasan por alto sus valiosos caracteres anatómicos. Por otra parte, los restos fósiles de esta especie hallados en la Etoli, Tanzania y Adar, Etiopía, están datados en 3,4 millones de años, y los de Maca y Belogeli, Etiopía, en 3,9 millones años, lo que ubica cronológicamente a los australopithecus como un grupo importante en la evolución humana. El enajenamiento de los cabrones creacionistas es tal que no comprenden que las características intermedias de los australopithecinos y su ubicación cronológica son pruebas contundentes de la evolución humana. La estrategia de los pendejos evangélicos de Chick Publications optaron por afirmar que casi todos los expertos concuerdan en que Lucky solo fue un chimpancé. Aquí vale la pena preguntarse, ¿a qué tipo de expertos se están refiriendo los puercos creacionistas? Pues es muy probable que estén haciendo alusión a expertos en ocultar información. Falacia número 3. Medias verdades de los chingados creacionistas sobre el hombre de Nebraska. El hombre de Nebraska es uno de los caballitos de batalla favoritos de los gilipollas creacionistas. El folleto creacionista de Chick Publications dice al respecto: formado científicamente en base a un diente. Más tarde se comprobó que era el diente de un cerdo extinto. En realidad el hombre de Nebraska, o Hesperopithecus haroldkooki, como se llamó en su momento, resultó ser un error. La historia de esta peculiar especie empezó en 1922 cuando Harold J. Cook, un geólogo consultor, encontró un diente fósil en los depósitos del Plioceno medio de Snake Creek al occidente de Nebraska. Este diente fue luego estudiado por Henry Fairfield Osborn, quien por aquel entonces se desempeñaba